Fue declarado muerto, pero luego parpadeó. ¿Cómo luchó Javier para regresar del borde de la muerte? ¿Qué secreto descubrió en su momento más oscuro? ¿Comprenderá alguna vez su familia la misteriosa visión que lo trajo de vuelta? Mira para descubrir las respuestas. El hospital estaba inquietantemente silencioso en las primeras horas de la mañana. Los pasillos, usualmente llenos de actividad, ahora estaban quietos, los únicos sonidos eran el pitido ocasional de un monitor cardíaco y los suaves pasos de las enfermeras del turno nocturno. La habitación 314 estaba al final del pasillo, su puerta ligeramente entreabierta. Adentro, el tenue resplandor de los monitores médicos proyectaba una luz fantasmal sobre la habitación. Javier yacía en la cama, su cuerpo casi tragado por el laberinto de cables y tubos conectados a varias máquinas. Su rostro estaba pálido, y su pecho subía y bajaba con la precisión mecánica del ventilador a su lado. La habitación estaba fría, y el aire estaba impregnado con el olor estéril de desinfectante y medicinas. La doctora Martínez estaba junto a la cama, su expresión era una mezcla de fatiga y tristeza. Había estado de guardia durante casi 18 horas, y el peso de la situación le estaba pasando factura. Javier había estado en coma durante semanas después de un grave accidente de auto y, a pesar de sus mejores esfuerzos, su condición solo había empeorado. Con el corazón pesado, la doctora Martínez revisó los últimos resultados de las pruebas y los signos vitales en su tableta. Las líneas y los números se mezclaban mientras parpadeaba para contener las lágrimas. No hay nada más que podamos hacer, susurró para sí misma, las palabras casi ahogándola. Fuera de la habitación, la familia de Javier esperaba ansiosamente. Su esposa, María, estaba sentada con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, los nudillos blancos por la presión. A su lado, su hija de 17 años, Clara, intentaba ser fuerte, pero sus ojos enrojecidos delataban su miedo y tristeza. El pasillo estaba vacío excepto por ellos, el silencio presionando como una pesada manta. La doctora Martínez respiró hondo y salió de la habitación. María, Clara, comenzó suavemente, su voz era gentil pero firme. Lo siento mucho. Hemos hecho todo lo posible, pero la condición de Javier no está mejorando. Hemos llegado al punto en el que tenemos que dejarlo ir. El rostro de María se desmoronó mientras enterraba su cara en las manos, sollozando en silencio. Clara rodeó a su madre con un brazo, lágrimas corriendo por sus propias mejillas. La doctora las observó por un momento, sintiendo una punzada de impotencia. Había visto esta escena demasiadas veces, pero nunca se volvía más fácil. Haremos que esté lo más cómodo posible, continuó la doctora Martínez, su voz quebrándose ligeramente. Les daré unos momentos a solas con él. De regreso en la habitación, el silencio parecía aún más opresivo. El ritmo del monitor cardíaco se desaceleró, y la doctora Martínez comenzó a apagar las máquinas, una por una. Cada pitido, cada zumbido, cesó, dejando solo el sonido de la respiración superficial de Javier. Los ojos de Javier revoloteaban bajo los párpados cerrados, su mente vagando a través de una niebla de recuerdos y sueños. Vio destellos de su vida, el día que conoció a María, el nacimiento de Clara, los innumerables momentos de alegría y tristeza que conformaban su existencia. Las imágenes se desdibujaban, desvaneciéndose como una melodía distante. María y Clara entraron en la habitación, sus rostros surcados por lágrimas. María tomó la mano de Javier en las suyas, sosteniéndola con fuerza. Javier, mi amor, susurró, su voz temblando. Te amamos tanto. Estamos aquí contigo. Clara estaba al otro lado de la cama, sus ojos fijos en el rostro de su padre. Papá, dijo suavemente, por favor, si puedes escucharnos, sabe que estamos aquí. Te amamos. Los minutos pasaron, cada uno sintiéndose como una eternidad. El silencio se rompió repentinamente por un sonido, un suspiro leve, casi imperceptible. María levantó la mirada, sus ojos ensanchándose de incredulidad. Los párpados de Javier se movieron, y luego, para su asombro, parpadeó. Mamá, ¿viste eso?, susurró Clara urgentemente, agarrando el brazo de su madre. Parpadeó. Lo vi parpadear. El corazón de María se aceleró mientras se inclinaba más cerca de Javier. Javier, ¿puedes oírnos? Parpadea otra vez si puedes oírnos, suplicó. Por un momento, no hubo respuesta. Luego, lentamente, los párpados de Javier se movieron una vez más. Fue un movimiento pequeño, pero inconfundible.
La doctora Martínez, que estaba a punto de salir de la habitación, se dio la vuelta al escuchar la voz de Clara. Se apresuró a la cabecera, su compostura profesional momentáneamente rota por la escena ante ella. Javier, si puedes oírme, intenta mover los dedos, instruyó, su tono urgente pero calmado. La mano de Javier, aún sostenida firmemente por María, se contrajo. El movimiento fue débil y descoordinado, pero estaba allí. La doctora llamó rápidamente a una enfermera, su mente acelerada con las implicaciones. Esto no se suponía que debía suceder. Un hombre declarado clínicamente muerto ahora mostraba signos de conciencia. Cuando la enfermera se apresuró a entrar, la doctora Martínez comenzó a verificar los signos vitales de Javier nuevamente. El monitor cardíaco, que había mostrado una línea plana, ahora registraba latidos débiles pero inconfundibles. Necesitamos hacer más pruebas, dijo, su voz llena de una mezcla de incredulidad y esperanza. Esto es extraordinario. María y Clara se aferraron una a la otra, sus lágrimas ahora una mezcla de confusión y alegría. Observaron con asombro cómo el equipo médico se puso en acción, la habitación una vez más llena de los pitidos y zumbidos de las máquinas de soporte vital. Los ojos de Javier se abrieron por completo y miró los rostros que lo rodeaban. Su visión estaba borrosa y su cuerpo se sentía pesado, pero podía ver el amor y el alivio en los ojos de su familia. Intentó hablar, pero su garganta estaba demasiado seca y adolorida. La doctora Martínez notó su lucha y le puso suavemente una mano en el hombro. No intentes hablar aún, Javier. Estás en el hospital. Has pasado por mucho, pero vas a estar bien. Solo descansa. A medida que el choque inicial se desvanecía, la habitación comenzó a establecer un nuevo ritmo. Los monitores pitaban constantemente, el zumbido del ventilador era un ruido de fondo reconfortante. María y Clara se quedaron al lado de Javier, sus manos nunca soltándolo. Pasaron las horas, y el amanecer comenzó a despuntar fuera de las ventanas del hospital. Los primeros rayos de luz solar se filtraban en la habitación, proyectando un cálido resplandor sobre la escena. Javier, aunque exhausto y débil, sentía una profunda sensación de paz. Se le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad para estar con su familia una vez más. La doctora Martínez estaba junto a la ventana, observando el amanecer con una expresión pensativa. Había presenciado muchos milagros en su carrera, pero este se sentía diferente. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la increíble fuerza del espíritu humano. Mientras el hospital comenzaba a despertar con el nuevo día, la habitación se llenó de un renovado sentido de esperanza. La familia de Javier, que una vez enfrentó una pérdida insoportable, ahora tenía una razón para creer en lo imposible. El camino por delante sería largo y desafiante, pero lo enfrentarían juntos, unidos por el amor y el milagro de la vida. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las persianas, bañando con un suave resplandor la habitación del hospital. El pitido rítmico de los monitores creaba un fondo de vida contra los susurros apagados de las enfermeras haciendo sus rondas tempranas. Javier yacía inmóvil en su cama, pero la atmósfera en la habitación había cambiado. La esperanza, frágil pero presente, flotaba en el aire. María estaba sentada a su lado, sus dedos entrelazados con los de él. No había dormido, sus ojos estaban hinchados y rojos por las lágrimas derramadas durante la noche. Clara, exhausta pero decidida, se había negado a dejar el lado de su padre. Estaba acurrucada en la silla al otro lado de la cama, su cabeza apoyada en los brazos, aún vigilante en busca de algún signo de movimiento. La doctora Martínez entró en la habitación en silencio, su expresión era una mezcla de calma profesional y asombro personal. Había pasado las primeras horas revisando el caso de Javier, tratando de entender los extraordinarios eventos que habían ocurrido. Se acercó a la cama, sus ojos encontraron los de María con un asentimiento tranquilizador. María, ¿cómo te sientes?, preguntó la doctora Martínez suavemente, colocando una mano gentil en su hombro. María forzó una sonrisa débil, su voz apenas un susurro. No sé cómo sentirme. Un momento estábamos despidiéndonos y al siguiente, él parpadeó. Se siente como un sueño. La doctora Martínez asintió, entendiendo el torbellino de emociones que María estaba experimentando. Es raro, pero a veces el cuerpo humano nos sorprende de maneras que no podemos explicar completamente. La respuesta de Javier es un signo positivo, pero necesitamos ser cautelosos y monitorear su progreso de cerca. Clara se movió, levantando la cabeza y parpadeando soñolienta. ¿Papá va a estar bien?, preguntó, su voz llena de una mezcla de esperanza y miedo.
Estamos haciendo todo lo posible, Clara, respondió la doctora Martínez con tono suave. La condición de tu padre sigue siendo crítica, pero el hecho de que esté mostrando signos de conciencia es un buen comienzo. Mientras hablaban, los párpados de Javier volvieron a moverse. Su respiración, antes superficial y mecánica, se volvió un poco más profunda. María le apretó la mano, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y anticipación. Javier, estamos aquí, dijo suavemente, inclinándose más cerca de él. Si puedes oírnos, intenta mover los dedos otra vez. La mano de Javier se contrajo levemente, un movimiento apenas perceptible, pero suficiente para arrancar suspiros tanto de María como de Clara. La doctora Martínez observaba atentamente, sus ojos fijos en los monitores buscando cualquier cambio en sus signos vitales. Así es, Javier, animó María, su voz temblando de emoción. Lo estás haciendo muy bien. Sigue luchando, mi amor. El tiempo pareció ralentizarse mientras esperaban otro signo. Los ojos de Javier, aún pesados y desenfocados, se abrieron lentamente. Parpadeó contra la luz brillante que se filtraba por las persianas, su mirada recorriendo la habitación. Su visión estaba borrosa, pero podía distinguir las siluetas de su esposa e hija, sus rostros marcados por la esperanza y la desesperación. Javier, susurró María, las lágrimas corriendo por su rostro. Estamos aquí. ¿Puedes vernos? Los labios de Javier se movieron, formando palabras silenciosas. Su garganta se sentía áspera y su voz era apenas audible. María. Clara. Murmuró, su voz ronca y débil. Los ojos de Clara se abrieron con alivio y alegría. Papá, te extrañamos tanto, dijo, su voz quebrándose. Estábamos tan asustadas. Javier intentó levantar su mano, pero el esfuerzo fue demasiado. Se conformó con un leve asentimiento, sus ojos encontrando los de Clara. Estoy aquí, logró decir, su voz ganando un poco de fuerza. La doctora Martínez dio un paso adelante, su expresión una de optimismo cauteloso. Javier, es bueno verte despierto. Has pasado por mucho, y tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Trata de descansar y ahorrar tus fuerzas. Javier asintió lentamente, sus ojos cerrándose brevemente mientras tomaba una respiración profunda. La habitación volvió a quedar en silencio, el peso del momento hundiéndose en todos los presentes. María continuó sosteniendo su mano, sus dedos trazando patrones suaves en su piel. Javier, necesitamos hablar sobre lo que sucedió, comenzó la doctora Martínez, su tono profesional pero amable. ¿Recuerdas algo de las últimas semanas? El ceño de Javier se frunció mientras intentaba recordar los eventos que llevaron a su hospitalización. Sus recuerdos estaban fragmentados, destellos de dolor y confusión mezclándose con momentos de claridad. Recuerdo, el accidente, dijo lentamente, su voz ganando fuerza. Todo se volvió oscuro, y luego, nada. María y Clara intercambiaron miradas preocupadas, sus corazones doliendo por él. La doctora Martínez asintió, entendiendo la dificultad de armar recuerdos tan traumáticos. Está bien, Javier. Tómate tu tiempo. Tu cuerpo y mente han pasado por una experiencia significativa. A medida que pasaban las horas, la fuerza de Javier regresaba gradualmente. El equipo médico lo monitoreaba de cerca, ajustando su tratamiento y asegurándose de que estuviera cómodo. María y Clara nunca dejaron su lado, su presencia era una fuente constante de apoyo y aliento. Los días se convirtieron en semanas, y la condición de Javier mejoró constantemente. Las sesiones de fisioterapia le ayudaron a recuperar su fuerza, y su habla se volvió más clara con cada día que pasaba. Durante su recuperación, compartió más sobre su experiencia, revelando las extrañas visiones y sueños que había tenido mientras estaba inconsciente. Los vi a ambos, le dijo Javier a María y Clara una noche mientras estaban juntos en su habitación del hospital. En mis sueños, siempre estaban allí, llamándome de regreso. Era como una luz guía en la oscuridad. Los ojos de María se llenaron de lágrimas mientras escuchaba, su corazón hinchándose de amor y gratitud. Nunca perdimos la esperanza en ti, Javier. Sabíamos que estabas luchando por regresar con nosotros. Clara asintió, su voz ahogada por la emoción. Te amamos, papá. Eres nuestro héroe. Javier extendió la mano y tomó las suyas, su agarre ahora más fuerte. Los amo a ambos más que a nada. Esta experiencia me ha mostrado lo preciosa que es la vida. Prometo valorar cada momento que tengamos juntos.
A medida que el sol se ponía fuera de la ventana del hospital, proyectando una cálida luz dorada sobre la habitación, Javier sintió una profunda sensación de paz. Había enfrentado el borde de la muerte y había regresado, guiado por el amor inquebrantable de su familia. El camino por delante sería desafiante, pero con María y Clara a su lado, sabía que podría superar cualquier cosa. El vínculo entre ellos solo se había fortalecido a través de la prueba, y mientras se sentaban juntos, tomados de las manos y compartiendo historias, sintieron un renovado sentido de esperanza y gratitud. El despertar de Javier no solo les había dado una segunda oportunidad, sino que también les había recordado el increíble poder del amor y la resiliencia. En la quietud de la habitación del hospital, rodeados por el suave zumbido de las máquinas que una vez parecían tan amenazantes, encontraron consuelo en la presencia mutua. El futuro era incierto, pero por ahora, estaban juntos, y eso era todo lo que importaba. Los días que siguieron al milagroso despertar de Javier estuvieron llenos de una intensa actividad médica. Enfermeras y médicos visitaban su habitación con frecuencia, revisando sus signos vitales, administrando medicamentos y monitoreando su progreso. A pesar del constante zumbido de actividad, había una sensación de calma y esperanza que parecía envolver el pequeño espacio iluminado por el sol. La fuerza de Javier estaba regresando, aunque lentamente. Cada día, lograba sentarse un poco más tiempo, sus músculos recordando gradualmente su propósito. Las sesiones de fisioterapia eran agotadoras, pero Javier las enfrentaba con una determinación que impresionaba a todos a su alrededor. María y Clara seguían siendo sus apoyos inquebrantables, su presencia un ancla reconfortante en el turbulento mar de la recuperación. Una tarde, mientras Javier descansaba después de una sesión de terapia particularmente desafiante, María entró en la habitación con una sonrisa suave. ¿Cómo te sientes, amor?, preguntó, sentándose a su lado y tomando su mano en la suya. Javier apretó su mano débilmente, pero había una chispa de energía en sus ojos. Cansado, pero mejor, respondió, su voz aún ronca pero más fuerte que antes. Cada día se siente como una nueva batalla, pero no la estoy luchando solo. La sonrisa de María se ensanchó y se inclinó para besar su frente. Lo estás haciendo increíblemente bien. Clara y yo estamos tan orgullosas de ti. Como si fuera una señal, Clara apareció en la puerta, llevando un pequeño jarrón con flores frescas. Pensé que esto podría alegrar la habitación, dijo, colocando el jarrón en la mesa junto a la cama. Papá, te ves más fuerte cada día. Javier miró a su hija, su corazón hinchándose de orgullo. Gracias, cariño. Tu apoyo significa todo para mí. No podría hacer esto sin ustedes dos. Clara se sentó al otro lado de la cama, sus ojos llenos de afecto. Siempre estaremos aquí para ti, papá. Pase lo que pase. La luz de la tarde se filtraba a través de las persianas, bañando la habitación con un resplandor cálido. Era un marcado contraste con la atmósfera estéril y fría que había llenado el espacio solo unos días antes. Javier cerró los ojos por un momento, dejando que el calor se filtrara en sus huesos, y se permitió creer que las cosas realmente estaban mejorando. Esa misma noche, la doctora Martínez visitó la habitación de Javier. Llevaba una carpeta, pero su comportamiento estaba más relajado que en días anteriores. Javier, he revisado tus últimos resultados de las pruebas, comenzó, sentándose junto a María. Tu progreso es notable. Estamos viendo mejoras en todos los aspectos. Javier asintió, sus ojos encontrándose con los de ella con gratitud. Gracias, doctora. Le debo mucho a usted y a su equipo. La doctora Martínez sonrió, una rara suavidad en sus ojos. Has hecho gran parte del trabajo tú mismo, Javier. Tu fuerza de voluntad y el apoyo de tu familia han jugado un papel crucial en tu recuperación. Aún tenemos un largo camino por delante, pero soy optimista. María y Clara intercambiaron miradas de alivio. El camino por delante aún era desalentador, pero escuchar estas palabras de la doctora Martínez les dio un renovado sentido de esperanza. La conversación giró hacia asuntos prácticos, los próximos pasos en el tratamiento de Javier, los planes para su rehabilitación continua y, eventualmente, la posibilidad de volver a casa. A medida que los días se convirtieron en semanas, la condición de Javier continuó mejorando. Cada pequeña victoria, unos pasos más dados, un poco más de fuerza en su voz, era celebrada con una alegría sincera por su familia y el personal médico. La habitación de Javier se convirtió en un santuario de algún tipo, llena de flores, tarjetas de recuperación y el suave zumbido de conversaciones alentadoras. Una mañana,
Javier se despertó para encontrar a Clara sentada junto a su cama, un libro en sus manos. Ella levantó la vista y sonrió al verlo moverse. «Buenos días, papá. Traje uno de tus libros favoritos. Pensé que sería agradable leer juntos». Los ojos de Javier se iluminaron al ver la familiar portada. «Eso suena maravilloso, Clara». «Gracias». Mientras Clara comenzaba a leer en voz alta, Javier cerró los ojos y escuchó su voz, permitiendo que las palabras lo envolvieran. Era un placer simple, pero uno que había extrañado profundamente. La historia lo transportó a otro mundo, uno donde las preocupaciones de su situación actual parecían distantes e insignificantes. Después de un rato, Clara hizo una pausa y miró a su padre. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» Javier abrió los ojos y asintió. «Por supuesto, cariño. ¿Qué tienes en mente?» Clara vaciló por un momento, luego tomó una respiración profunda. «¿Cuándo estabas inconsciente, tuviste algún sueño? Algo que se sintiera real». La expresión de Javier se volvió pensativa. Había estado reflexionando sobre esta pregunta él mismo, tratando de darle sentido a los fragmentados recuerdos y sensaciones que había experimentado. «Sí tuve sueños», dijo lentamente. «O al menos, se sentían como sueños. Pero eran diferentes. Recuerdo verte a ti y a tu madre, llamándome, guiándome de regreso. Era como si fueran mi ancla, tirando de mí a través de la oscuridad». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas y ella extendió la mano para tomar la suya. «Nunca dejamos de creer que volverías con nosotros, papá. Podíamos sentirte luchando». Javier apretó suavemente su mano. «Su creencia me dio la fuerza que necesitaba. No creo que podría haberlo logrado sin ustedes». Mientras se sentaban en silencio, absorbiendo la profunda conexión que los había sostenido a través de esta prueba, María entró en la habitación con una bandeja de comida. «Traje el almuerzo», dijo alegremente. «Y pensé que podríamos comer todos juntos hoy». Los tres compartieron una comida, el simple acto de compartir el pan juntos reforzando los lazos que los mantenían unidos. Rieron y recordaron, cada historia un testamento a la fuerza de su amor y la resiliencia de sus espíritus. Esa noche, mientras el sol se ponía y la habitación se bañaba en la luz dorada del crepúsculo, Javier se encontró reflexionando sobre el viaje que había recorrido. El camino hacia la recuperación aún era largo e incierto, pero sentía una profunda gratitud por la segunda oportunidad que se le había dado. La doctora Martínez había tenido razón, el cuerpo humano era capaz de hazañas increíbles, pero era el espíritu humano, fortalecido por el amor y la esperanza, lo que realmente hacía posibles los milagros. El corazón de Javier estaba lleno, no solo con la alegría de su recuperación, sino con el conocimiento de que estaba rodeado por una familia que siempre lo apoyaría, sin importar los desafíos que les esperaran. Mientras se dejaba llevar por el sueño, Javier sintió una sensación de paz que le había eludido durante tanto tiempo. El futuro estaba por escribirse, pero con María y Clara a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier cosa juntos. La oscuridad se había disipado y, en su lugar, había luz, amor y una creencia inquebrantable en el poder de la esperanza. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina de recuperación y reflexión. La fuerza física de Javier estaba regresando, pero las cicatrices mentales y emocionales de su prueba tardaban más en sanar. A pesar del progreso que hacía cada día, había un peso no dicho que lo agobiaba, una sensación de que había algo que necesitaba entender sobre su experiencia. Una tarde, mientras Javier se sentaba junto a la ventana, viendo cómo el sol proyectaba largas sombras sobre los terrenos del hospital, fue acompañado por la doctora Martínez. Ella llevaba una carpeta de informes médicos, pero su actitud era cálida y acogedora. «¿Te importa si me uno a ti?», preguntó, acercando una silla a su lado. Javier asintió, sin apartar la vista del paisaje exterior. «Por supuesto, doctora. He estado pensando mucho». La doctora Martínez colocó la carpeta en su regazo y se reclinó, prestándole toda su atención. «¿En qué piensas, Javier?». Él suspiró, un aliento pesado que parecía llevar el peso de sus pensamientos. «He estado tratando de entender todo lo que sucedió. El accidente, el coma, los sueños. Todo se siente tan surrealista». La doctora Martínez asintió, comprendiendo la complejidad de sus emociones. Es natural tener preguntas, especialmente después de una experiencia que cambia la vida. ¿Qué recuerdas con mayor claridad? Javier se volvió hacia ella, su expresión seria. Los sueños, o visiones, lo que fueran.
veía a María y Clara y se sentía tan real. Me llamaban, guiándome de regreso. Era como si fueran mis salvavidas. La doctora Martínez escuchaba atentamente, sus ojos suavizados por la empatía. La mente es una cosa poderosa, Javier. Aún hay tanto que no entendemos sobre cómo funciona, especialmente en estados de inconsciencia. Tu amor por tu familia, y su amor por ti, podrían haber creado una conexión lo suficientemente fuerte como para sacarte adelante. Javier asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. Es difícil de describir, pero se sentía como algo más que sueños. Era como si me estuvieran dando una segunda oportunidad, un recordatorio de lo que realmente importa. La doctora Martínez sonrió con ternura. Es una forma hermosa de verlo. A veces, nuestras realizaciones más profundas vienen de los lugares más oscuros. Has recibido una oportunidad para empezar de nuevo, para valorar la vida que tienes con tu familia. Mientras hablaban, María y Clara llegaron, sus rostros iluminándose al ver a Javier conversando. Hola, doctora, saludó María con calidez. ¿Cómo está nuestro paciente hoy? La doctora Martínez se levantó y sonrió a las recién llegadas. Está progresando excelentemente, como siempre. Estábamos hablando sobre algunas de las experiencias que tuvo mientras estaba inconsciente. Los ojos de Clara se abrieron de par en par con curiosidad. Papá, ¿de qué estabas hablando? Javier extendió la mano y tomó la suya, su agarre más fuerte ahora. Le estaba contando a la doctora Martínez sobre los sueños que tuve, sobre verlas a ti y a tu madre. Se sentía tan real, como si estuvieran conmigo todo el tiempo. Clara apretó su mano, sus ojos brillando con lágrimas. Estábamos contigo, papá. En cada paso del camino. María sintió, sus propios ojos llorosos. Nunca perdimos la esperanza, Javier. Sabíamos que volverías a nosotros. La doctora Martínez observaba a la familia con admiración. Su vínculo es increíblemente fuerte. No es de extrañar que Javier haya podido salir adelante. La habitación cayó en un silencio cómodo, cada persona perdida en sus pensamientos. El sol de la tarde tardía proyectaba un resplandor cálido sobre ellos, creando una sensación de paz y unidad. Después de un rato, la doctora Martínez se excusó, dejando a la familia a su momento privado. Javier, María y Clara se sentaron juntos, tomados de la mano y compartiendo la fuerza tranquila de su amor. ¿Recuerdas algo más, papá?, preguntó Clara suavemente, todavía curiosa. Javier cerró los ojos, pensando en los recuerdos borrosos. Recuerdo sentir una profunda sensación de paz, como si alguien me estuviera cuidando. Había un sentido abrumador de amor y protección. Es difícil de explicar, pero era reconfortante. María apartó un mechón de cabello de su frente, su toque gentil. Estamos tan agradecidos de que estés aquí con nosotros ahora. Cada día es un regalo. Javier asintió, su corazón hinchándose de emoción. Prometo que nunca daré por sentado otro momento. Esta experiencia me ha mostrado lo preciosa que es la vida y lo importante que es estar presente para los que amamos. Al caer la noche, la familia continuó hablando, su conversación entrelazando recuerdos del pasado y esperanzas para el futuro. El vínculo que compartían había sido puesto a prueba y fortalecido de maneras que nunca habían imaginado, y el amor que sentían el uno por el otro era más profundo que nunca. La habitación del hospital, que alguna vez fue un lugar de miedo e incertidumbre, se había convertido en un santuario de sanación y reflexión. El camino por delante aún era largo, pero lo enfrentaban con una determinación y gratitud renovadas. Los sueños de Javier le habían dado un vistazo de lo que realmente importaba, y mientras miraba a María y a Clara, sabía que había recibido un regalo invaluable. El amor y el apoyo de su familia habían sido su luz guía en los tiempos más oscuros, y con ellos a su lado, se sentía listo para abrazar lo que el futuro le deparara. El mundo fuera de la ventana del hospital continuaba girando, el ritmo de la vida siguiendo su curso como siempre. Pero para Javier, María y Clara, cada momento ahora estaba impregnado de un significado más profundo. Habían pasado por una prueba de fuego y habían emergido más fuertes, sus corazones unidos por los lazos inquebrantables del amor y la esperanza. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Javier sintió una sensación de paz asentarse sobre él. El camino hacia la recuperación estaba lejos de terminar, pero sabía que con el apoyo inquebrantable de su familia, podía enfrentar cualquier desafío. Juntos, continuarían escribiendo su historia, un día a la vez, valorando cada momento precioso en el camino. Finalmente llegó el día en que Javier estaba listo para dejar el hospital.
El sol brillaba intensamente en un cielo azul claro, arrojando una luz esperanzadora sobre los terrenos del hospital. Javier, vestido con ropa cómoda en lugar de la bata de hospital, se sentó en una silla de ruedas mientras esperaba que María y Clara terminaran de firmar los papeles de alta. Miró alrededor del vestíbulo, observando las vistas y sonidos del bullicioso hospital. Las enfermeras se movían con propósito, los pacientes caminaban lentamente, algunos con asistencia, y el olor antiséptico impregnaba el aire. Era un lugar de sufrimiento y sanación, un recordatorio constante de la fragilidad y resistencia de la vida. María y Clara se acercaron, sus rostros radiantes de emoción. ¿Listo para ir a casa, amor?, preguntó María, con los ojos brillando de alegría. Javier asintió, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Más que listo. No puedo esperar para estar de vuelta en nuestro espacio, rodeado de cosas familiares. Clara sonrió y tomó las manijas de la silla de ruedas. Vamos a llevarte a casa, papá. Al salir del hospital, el aire fresco se sintió como un bálsamo para los sentidos de Javier. Cerró los ojos por un momento, saboreando la calidez del sol en su rostro y la suave brisa que le alborotaba el cabello. Era un día hermoso y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, se sintió verdaderamente vivo. El viaje a casa estuvo lleno de conversaciones ligeras y risas. María contaba historias de sus vecinos y amigos que habían estado esperando ansiosamente el regreso de Javier, mientras Clara hablaba emocionada sobre las cosas que podrían hacer juntos ahora que él estaba de vuelta. Cuando llegaron a su casa, Javier se dio cuenta de cuánto había extrañado la simple comodidad del hogar. La vista familiar de su jardín delantero, las flores floreciendo en el jardín y la acogedora puerta de entrada le llenaron de un profundo sentido de gratitud. Dentro, la casa estaba tal como la recordaba. La sala de estar acogedora con sus muebles cómodos, la cocina que siempre olía a deliciosas comidas y las fotos familiares que adornaban las paredes. Era el hogar, un lugar de amor y seguridad. María y Clara lo ayudaron a acomodarse en el sofá, rodeándolo de almohadas y mantas para asegurarse de que estuviera cómodo. Bienvenido a casa, Javier, dijo María suavemente, sentándose a su lado y tomando su mano. Javier miró alrededor, sus ojos empañados por la emoción. Es bueno estar en casa, dijo, con la voz llena de sinceridad. Extrañé esto tanto. Clara se sentó a su otro lado, sus ojos brillando de felicidad. Te extrañamos, papá. Ha sido tan difícil sin ti aquí, pero nunca perdimos la esperanza. Javier asintió, apretando sus manos. Sentí su esperanza, su amor. Fue lo que me mantuvo en pie, incluso en los momentos más oscuros. Mientras se sentaban juntos, envueltos en la calidez de su hogar, Javier sintió una profunda paz. El camino hasta este punto había sido largo y arduo, pero los había acercado como familia, fortaleciendo su vínculo de maneras que nunca podrían haber imaginado. En los días que siguieron, Javier se centró en recuperar su fuerza y adaptarse a la vida en casa. María y Clara eran sus constantes compañeras, ofreciendo ánimo y apoyo mientras navegaba su recuperación. Daban cortos paseos por el vecindario, disfrutando del aire fresco y del simple placer de estar juntos. Una tarde, mientras estaban en el jardín disfrutando del sol, Javier se volvió hacia María con una expresión pensativa. He estado pensando mucho sobre lo que sucedió, sobre los sueños y visiones que tuve mientras estaba inconsciente. María asintió, sus ojos llenos de curiosidad. ¿En qué has estado pensando, Javier? Javier tomó una profunda respiración, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que esos sueños eran más que solo imágenes al azar. Se sentían como mensajes, recordatorios de lo que realmente importa en la vida. Los vi a ti y a Clara, sentí su amor y apoyo, y me hizo darme cuenta de lo precioso que es nuestro tiempo juntos. Clara se inclinó hacia adelante, sus ojos abiertos de interés. ¿Crees que fue una forma de encontrar el camino de vuelta a nosotros? Javier asintió lentamente. Sí. Era como una luz guía, mostrándome el camino para salir de la oscuridad. Me hizo apreciar las pequeñas cosas, los momentos que a menudo damos por sentados. María sonrió, su mano descansando en su brazo. Siempre hemos sabido lo especial que eres para nosotros, Javier. Esta experiencia solo ha profundizado nuestro amor y gratitud mutua. El corazón de Javier se hinchó de emoción. Quiero aprovechar al máximo esta segunda oportunidad. Quiero estar presente, valorar cada momento que tenemos juntos. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas mientras abrazaba a su padre. Nos sentimos igual, papá.
Estamos tan agradecidos de tenerte de vuelta. Mientras el sol descendía más en el cielo, arrojando un resplandor dorado sobre el jardín, Javier sintió una sensación de satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. El viaje había sido desafiante, pero también había sido transformador, enseñándole el verdadero valor de la vida y el amor. Esa noche, mientras se reunían alrededor de la mesa para la cena, Javier miró a su familia con un renovado sentido de propósito. Hagamos una promesa, dijo, con voz firme y llena de convicción. Prometamos siempre estar ahí el uno para el otro, nunca dar por sentado nuestro tiempo juntos y valorar cada momento. María y Clara asintieron, sus rostros brillando de amor y acuerdo. Lo prometemos, dijeron al unísono. Mientras compartían una comida llena de risas y conversación, Javier sintió una profunda sensación de gratitud. Había recibido una segunda oportunidad, un regalo que nunca tomaría a la ligera. Con su familia a su lado, sabía que podían enfrentar cualquier desafío y que su amor siempre los guiaría. Los días por venir estaban llenos de promesas, y mientras Javier miraba a los ojos de su amada esposa e hija, sabía que su vínculo era inquebrantable. Juntos, continuarían escribiendo su historia, un momento a la vez, valorando el precioso regalo de la vida y el amor que los unía. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal para recibir videos como este todos los días. Me encantaría saber tu opinión sobre la inquebrantable esperanza y apoyo de Clara hacia su padre. ¿Crees que podrías mantenerte tan fuerte como ella? Déjame saber en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, revisa nuestro último video, es otra historia increíble que no querrás perderte. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.